Hola, buenos días. Mi nombre es Darley Quintero Patiño. Voy a presentarles mi intención investigativa para mi tesis doctoral. Mi tesis está titulada Educación inclusiva, una perspectiva reflexiva desde la visión del docente de educación inicial. Mi tutora es la doctora Nancy Acevedo y la línea de investigación pedagógica. Como planteamiento del problema tenemos como eje principal la inclusión educativa. ¿Por qué la inclusión educativa? Porque esta se ha convertido en uno de los principales retos que tenemos hoy como maestros. Hoy nuestras aulas son aulas diversas, aulas en las que podemos encontrar niños y niñas con diversidad de capacidades, intereses, necesidades, estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje, para los cuales nosotros como maestros debemos estar preparados y así responder de manera óptima en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Nuestra atención educativa debe estar pensada en torno a esa diversidad que encontramos en el aula. En Colombia, la atención educativa desde ámbitos inclusivos está muy bien referenciada y establecida desde unos parámetros y unas normativas legales. Sin embargo, al identificar esos elementos en la práctica pedagógica, vemos que nuestras aulas siguen siendo las mismas, nuestras aulas siguen teniendo las mismas dinámicas y metodologías como si no tuviéramos esta diversidad, como si la sociedad hoy no hubiese cambiado. ¿Qué sucede? Dentro de nuestra práctica pedagógica, la normativa nos invita a establecer el DUA, el diseño universal de aprendizaje, como eje primordial de mi práctica. Sin embargo, en muchas ocasiones vemos ambientes de aprendizaje rutinarios establecidos desde una metodología fija que no responde a esas características y encontramos una dificultad para aplicar los ajustes razonables en cuanto a la valoración de los aprendizajes y el acompañamiento de estudiantes con discapacidad, capacidad o talento excepcional que se nos establecen, por ejemplo, desde la normativa con la herramienta del PIAR. ¿Qué nos lleva a pensar? ¿Cuáles son esa percepción, esos imaginarios docentes frente a la inclusión educativa? Hemos querido focalizar nuestro trabajo al trastorno del espectro autista porque a pesar de que hoy la Organización Mundial de la Salud nos dice que 1 de cada 100 niños tiene autismo, en Colombia no tenemos cifras específicas frente a ello. No sabemos cómo se está respondiendo a las características de su trastorno y a pesar de que el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desde el 2010 más o menos ha establecido unas cartillas para la atención educativa del autismo en el aula regular, seguimos haciendo lo mismo. Entonces, la pregunta de investigación que nos hacemos es cuál es la percepción de los docentes de educación inicial sobre cómo abordan la educación inclusiva en niños y niñas con autismo. Para esto nos hemos planteado unos propósitos. El propósito general es generar una construcción teórica sobre la inclusión educativa desde la atención pedagógica del trastorno del espectro autista en educación inicial. Para esto entonces primero vamos a develar esa concepción del docente, luego vamos a interpretar esa concepción del docente sobre la atención del niño o niña con el trastorno del espectro autista y finalmente vamos a aportar unos constructos teóricos sobre la inclusión educativa. ¿A partir de qué? De esa tensión, en la atención pedagógica del autismo en el aula regular. Nuestras teorías bases o referentes conceptuales los dividimos en dos, desde la inclusión educativa y la práctica pedagógica. Inclusión educativa teniendo la teoría de desarrollo sociocultural de Vygotsky, la teoría de modificabilidad cognitiva de Feuerstein, las características y barreras de aprendizaje y participación que nos han establecido Booth y Ainscough, y todo lo que tiene que ver con la mediación entre la inclusión en la vida y en la escuela que nos ofrece la doctora Silvia López de Maturana. Y desde la práctica pedagógica, entonces volvemos y retomamos a Einstein, pero ya como la práctica pedagógica inclusiva, cómo la debemos estructurar. Blashow, desde los imaginarios que tenemos sobre educación inclusiva, Steinbach, las características de esa educación, de las aulas inclusivas, qué es lo que debemos ajustar para que el ambiente de aprendizaje sea un ambiente inclusivo. Y finalmente Barragán, Gamboa y Urbina desde los lineamientos de la práctica pedagógica y la estructuración de los buenos maestros. Nuestro marco legal parte desde la Constitución del 91 hasta nuestro último decreto frente a la atención educativa a la inclusión, que es el decreto 1421. La Declaración de Salamanca, a pesar de que no hace parte de nuestra normativa colombiana, Colombia se adhiere a la convención y establece
como la educación inclusiva, pues como un eje fundamental para toda la normativa colombiana, y establece pues la atención a las necesidades educativas especiales y la educación para todos. Este último decreto es el que nos establece como todas las características, los parámetros, los lineamientos para la atención educativa en las instituciones de educación formal y no formal. La metodología que hemos implementado para nuestro trabajo es desde el paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo, el cual, según Patricia Bautista, nos dice que este paradigma nos va a permitir un análisis concreto de la realidad social de la población con la que vamos a estar trabajando. Nos va a permitir centrar la atención a esos actores sociales, ¿cierto? Al contexto con el que vamos a trabajar para poder construir, interpretar todo lo que tiene que ver con sus imaginarios desde la experiencia que vamos a estar viviendo. Y lo planteamos desde un método fenomenológico, teniendo en cuenta Fernández y Batista, que nos dice que el método fenomenológico nos va a permitir explorar, describir y comprender las experiencias, las percepciones que tiene el contexto de trabajo, ¿cierto? El contexto investigativo frente a ese objeto de estudio. En este caso, el contexto en el que vamos a estar trabajando son maestras de educación inicial del municipio de Cúcuta. ¿Por qué educación inicial? Nosotros actualmente la atención a la primera infancia en Colombia ha venido generando unos cambios significativos frente a cómo lo debemos hacer y cuáles son las características que son mejores para poder generar una atención de calidad. Entonces, además de que las maestras de educación inicial deben tener en cuenta toda la normativa del decreto 1421, también deben articular ese 1421 al decreto 1411, que es el que rige toda la atención a la primera infancia. Eso nos ha generado un reto mayor, porque debemos formarnos y debemos articular estos dos lineamientos para poder crear ambientes activos modificantes que me permitan fortalecer el desarrollo de habilidades, de capacidades, potenciar aprendizajes en los niños y en las niñas. Los informantes clave con el que voy a trabajar es el equipo líder de primera infancia del municipio de Cúcuta. Miguel Martínez nos dice que el muestreo puede ser un muestreo intencional en el que establecemos unos criterios específicos con los que deben cumplir para poder participar de la investigación. En este caso, los criterios específicos o los criterios de inclusión para los informantes clave es justamente ser una maestra de educación inicial, pero ser parte del equipo líder. ¿Por qué del equipo líder? Porque este equipo es el que apoya toda la dinamización de la normativa, de las estrategias, de todo lo que implementa el Ministerio de Educación Nacional en las aulas. O sea, esas son 7 maestras, esas 7 maestras se convierten como en referentes para que los demás, las demás maestras en las demás instituciones educativas también repliquen y trabajen y utilicen las diferentes estrategias. Entonces es un equipo bastante sólido que nos permite llegar a un contexto mayor. En cuanto a las técnicas e instrumentos de la investigación, tenemos la observación, las entrevistas y el análisis de contenido. Esta observación que nos planteamos es una observación que implica un papel activo, ¿cierto? Nos adentramos al objeto de estudio, pero desde la reflexión permanente. Las entrevistas nos van a permitir, pues, como una recopilación, un intercambio de información desde una manera más íntima, más flexible, más abierta, de acuerdo a lo que plantea Sampieri, y el análisis de contenido, según Patricia Bautista, nos va a permitir la interpretación de esos resultados de toda la recopilación de datos que encontremos. Entonces vamos a poder, a partir de esos datos, conseguir manifestaciones de las representaciones mentales, o sea, de las concepciones de nuestros informantes clave, las concepciones de las maestras frente a la inclusión educativa de niños y niñas con autismo en educación infantil, en educación inicial. Muchas gracias por la atención.